Hay momentos en la vida en los que simplemente ya no puedes sostener lo que antes te parecía liviano. Hay una especie de agotamiento del alma que no se nota por fuera, pero te está consumiendo desde dentro. No se trata solo del cansancio físico, ni de tener muchos problemas, ni siquiera del estrés que todos cargamos. Es otra cosa. Es como si llevaras semanas, meses o incluso años intentando mantener una sonrisa que ya no tiene raíces. Sigues caminando porque tienes que hacerlo, porque los demás dependen de ti, porque abandonar no es una opción, pero por dentro algo se apagó y lo peor es que ni siquiera puedes explicar qué fue. No hay una sola causa, no hay un único momento que lo explique todo. Es una acumulación silenciosa de pequeñas fracturas que con el tiempo se convirtieron en una grieta profunda en tu espíritu. Y entonces llega el punto donde ya no puedes ocultarlo más, ni a los demás, ni a ti mismo. Esa es la parte donde muchos se pierden, donde la oscuridad se vuelve tan espesa que ya no distingues si estás avanzando o solo sobreviviendo. Empiezas a cuestionarlo todo, tus decisiones, tu fe, tu valor, incluso tu identidad. Y cuando buscas a Dios en medio de ese vacío, cuando abres la Biblia esperando una palabra que te levante, a veces solo encuentras silencio. Un silencio sagrado, incómodo, ensordecedor, y eso te golpea fuerte, porque nadie te dijo que en algún punto seguir a Dios también iba a significar caminar sin sentirlo, orar sin escucharlo, confiar sin verlo, obedecer sin entender. Y sin embargo, ese es el terreno donde se cultiva la fe más genuina, la más pura, la que no se apoya en emociones ni se alimenta de resultados inmediatos. Dios no siempre responde como esperamos. De hecho, muchas veces Él guarda silencio para que podamos escuchar lo que el ruido de nuestra ansiedad no nos deja percibir. No es ausencia, es precisión. No es castigo, es estrategia. A veces lo que creemos que es el fin de todo es solo el inicio de una transformación que no habríamos permitido si hubiésemos estado cómodos. Porque el dolor, aunque no lo parezca, tiene una intención divina. No es que Dios se complazca en verte llorar, es que Él sabe lo que hay dentro de ti y también sabe lo que necesita ser quebrado para que puedas sostener la gloria que viene después. Nadie quiere pasar por el proceso. Todos queremos la promesa, pero no el proceso. Queremos la victoria, pero no la guerra. Queremos el milagro, pero sin el desierto. Sin embargo, toda persona que ha sido usada, elevada, formada por Dios, ha tenido que atravesar noches donde no había garantía de nada, donde lo único que lo sostuvo fue una palabra que aún no se cumplía, una fe que se negaba a morir. Y es en esos días, en esas estaciones donde todo arde por dentro, donde el alma se afina. Dios talla tu carácter en la cueva, no en la cima. Él te revela su propósito en la oscuridad, no cuando estás rodeado de certezas. Porque es ahí, cuando no tienes otra opción que rendirte o resistir, que descubres de qué estás hecho. Y tal vez pienses que no estás avanzando. Tal vez sientas que estás estancado, que tus oraciones no suben, que tu vida no cambia, que el proceso no termina. Pero incluso eso es parte del diseño. A veces, el silencio de Dios no es un signo de abandono, sino una invitación a madurar. Porque si todo llegara fácil, no necesitarías fe. Si todo fuera claro, no necesitarías confiar. Si todo doliera menos, nunca sabrías lo fuerte que puedes llegar a ser. Y si lo piensas bien, los momentos más profundos, más significativos, más transformadores de tu vida, no llegaron en medio del aplauso, sino en medio del quebranto. No fueron las victorias las que te hicieron más sabio, fueron las derrotas. No fueron los días soleados los que forjaron tu carácter, fueron las tormentas. No fueron los caminos rectos los que te llevaron a conocer a Dios, sino los laberintos donde perdiste todo lo demás. Así que si hoy te sientes roto, confuso, sin respuestas, si estás atravesando una noche larga y silenciosa, si el proceso te está desgarrando por dentro y ya no sabes cuánto más puedes aguantar, quiero decirte que no estás perdido, estás siendo guiado, que no estás olvidado, estás siendo preparado, que no estás roto sin propósito, estás siendo reconstruido con intención. Porque aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás atrás
y verás que este dolor también fue gracia disfrazada, que este silencio también fue una voz, que esta etapa también fue un regalo, aunque vino envuelto en lágrimas. Y ese día comprenderás que el proceso no solo dolió, el proceso también te formó. Todos queremos una vida sin complicaciones, sin sobresaltos, sin interrupciones dolorosas. Queremos que las cosas sucedan cuando lo pedimos, como lo planeamos, en la dirección que nos haga sentir seguros y tranquilos. Pero la vida, cuando quiere enseñarte algo valioso, no te lleva por el camino recto. Te arrastra por senderos donde tus pies sangran, donde tus certezas se deshacen, donde tus planes se desmoronan uno por uno. Porque aunque cueste entenderlo, la adversidad no es un error en el diseño divino. Es una de las herramientas más poderosas que Dios utiliza para revelarte quién eres y sobre todo quién puedes llegar a ser. La adversidad no es la negación de una promesa, sino su confirmación disfrazada. No existe crecimiento real sin incomodidad. No existe madurez sin lucha. No existe propósito sin presión. Todos los que han sido verdaderamente usados por Dios conocen esta verdad. Antes de la gloria hay un proceso. Antes del cumplimiento hay una espera. Antes de la corona hay una cruz. No es poético, es real. No es romántico, es brutal. Y sin embargo, es absolutamente necesario, porque solo en la escasez aprendes a depender. Solo en el dolor aprendes a resistir. Solo en el silencio aprendes a escuchar con el alma lo que no podrías oír con los oídos. Dios no te lleva al desierto para abandonarte, te lleva para purificarte, te lleva para hablarte sin interferencias, te lleva para romper todo lo que ha crecido torcido dentro de ti y para plantar lo que sí dará fruto en el tiempo perfecto. Y por más duro que sea, por más injusto que parezca, la adversidad tiene un valor eterno. Porque mientras tú estás contando los días que no entiendes, Él está formando una historia que será testimonio para muchos. Mientras tú estás preguntando ¿por qué a mí?, Dios está respondiendo con procesos que aún no puedes descifrar, pero que tienen un propósito más grande que tu dolor actual. Muchas veces pedimos que Dios nos transforme, pero no aceptamos el método. Queremos fe, pero sin pruebas. Queremos carácter, pero sin corrección. Queremos milagros, pero sin dependencia. Queremos que las puertas se abran, pero sin tener que tocar fondo. Y Dios, que nos ama con un amor demasiado puro para dejarnos en nuestra versión superficial, nos expone a procesos que sacan lo peor y lo mejor de nosotros. No porque quiera vernos sufrir, sino porque sabe que sin ese fuego nunca seríamos capaces de cargar lo que Él quiere poner sobre nuestros hombros. La adversidad revela intenciones, desnuda motivaciones, filtra amistades, prueba lealtades, fortalece convicciones. Y lo más hermoso, aunque no lo veas ahora, es que te alinea con lo eterno. Te desconecta del ruido de lo temporal y te ancla en lo profundo, en lo invisible, en lo esencial. Porque cuando estás en el límite es cuando descubres que Dios es real, que su presencia no depende de tu percepción, que su fidelidad no se mide por tus circunstancias, que su amor no se suspende cuando las cosas no salen como esperabas. Y es allí, justo allí, cuando no queda nada más que tu fe tambaleante, tu corazón quebrado y tu oración entrecortada, que empiezas a entender que no estás siendo castigado, estás siendo formado, que no estás siendo olvidado, estás siendo preparado, que no estás siendo rechazado, estás siendo reubicado. Porque la adversidad, aunque te duela, aunque te agote, aunque te confunda, tiene un lugar sagrado en el diseño divino. No es el fin, es el fuego que te forja. Es la tierra donde tus raíces se hunden más profundo. Es el escenario donde tu historia se vuelve más fuerte que tu herida. Hay momentos en los que caminar con fe no se parece en nada a lo que te enseñaron. No hay música de fondo, no hay emoción en el pecho, no hay promesas brillando en el horizonte. Solo hay polvo, silencio y un cielo que parece indiferente. Creías que con Dios todo sería más claro, más directo, más estable. Pero la verdad es que la fe no se forma cuando todo está bien. La fe no se fortalece en los días fáciles. La fe verdadera, la que transforma tu alma y redefine tu camino, se forja en medio de la oscuridad.
en esos tramos del viaje donde ya no sabes si estás avanzando o simplemente resistiendo por inercia. Es en el desierto donde se prueba tu visión, cuando no ves nada, cuando no sientes nada, cuando no entiendes nada, y aún así decides confiar, aún así te levantas, aún así sigues orando, no porque todo tenga sentido, sino porque algo dentro de ti, algo que no puedes explicar, sabe que Dios sigue allí, aunque no puedas verlo. Y eso es fe. No repetir frases bonitas, no negar el dolor, no aparentar fortaleza. Fe es seguir caminando con los pies temblando, con la voz quebrada, con el corazón en ruinas, pero con la convicción de que hay un propósito más allá de esta temporada. Muchos creen que la presencia de Dios se traduce en la ausencia de problemas, que si Él está contigo, todo será paz, todo será provisión, todo será victoria. Pero no es así. La presencia de Dios no te exime del dolor, te acompaña en él. No elimina las tormentas, pero te enseña a dormir en medio de ellas. No impide que te traicionen, que te abandonen, que te fallen, pero te sostiene cuando todos se van. Y es por eso que la fe genuina no nace en los altares, nace en los desiertos. Nace cuando ya no tienes nada más que una palabra que te dio Dios, una promesa que parece lejana y un alma que se niega a dejar de creer. Hay una profundidad en el silencio de Dios que solo se entiende cuando has caminado por el valle más oscuro, cuando has llorado sin recibir respuesta, cuando has clamado sin ver resultados, cuando has amado y no te han correspondido, cuando has dado y te han rechazado, y aún así decides perdonar, aún así decides confiar, aún así eliges quedarte, porque sabes que no estás allí por casualidad, porque sabes que el que te trajo hasta aquí no te dejará morir en este lugar. Porque si Dios te permitió entrar al desierto, es porque también ha preparado la salida. La fe no es una emoción, es una elección, es una decisión diaria, de mirar más allá de lo visible, de declarar vida donde todo parece muerto, de encontrar sentido incluso en el caos. Y cada vez que eliges confiar, aunque todo te diga que no vale la pena, estás construyendo algo eterno dentro de ti. Estás edificando un templo interior donde Dios puede habitar, incluso en los días más oscuros. Porque Él no necesita que entiendas todo, solo necesita que no sueltes su mano, que recuerdes quién eres, aun cuando todo alrededor quiera convencerte de que has sido olvidado. Así que si hoy estás atravesando tu propio desierto, si estás caminando por un terreno seco, sin dirección clara, sin ánimo, sin certezas, quiero que sepas que no estás solo, que tu fe, aunque pequeña, está siendo fortalecida, que cada paso que das, aunque parezca insignificante, tiene peso en lo eterno, que cada día que eliges no rendirte estás adorando de la forma más profunda, porque hay momentos en los que el milagro no es salir del desierto, el milagro es seguir caminando dentro de él, con la cabeza erguida, con el corazón latiendo, con la fe intacta. Llega un punto en el que ya no sabes si estás luchando por algo o solo estás luchando por no rendirte. Has perdido tanto, has aguantado tanto, has llorado en silencio tantas veces, que la idea de soltarlo todo empieza a parecer una opción razonable. El cansancio no es solo físico, es espiritual. Es como llevar un peso invisible en el alma, una carga que no se ve, pero que te aplasta desde adentro. Y es justo ahí, en esa línea delgada entre continuar y dejarlo todo, donde se define quién serás en el futuro. No es en las victorias donde se forma tu carácter, es en los momentos en los que nadie te aplaude, en los que nadie te entiende, en los que sigues peleando solo por obediencia, por fe, por dignidad, por no traicionar lo que crees. No es romántico, no es heroico, es brutal, es despiadado. Porque pelear por algo que aún no ves, confiar en algo que aún no llega, insistir cuando todo grita que no tiene sentido, duele. Duele más que cualquier golpe físico. Duele porque te expone. Duele porque te quema la esperanza a fuego lento. Duele porque te obliga a confrontar tus límites, tus miedos, tus dudas, tu historia. Pero también es ahí donde aparece una fuerza que no sabías que tenías. No una fuerza ruidosa, no una fuerza visible, sino una resistencia que nace en lo más profundo de tu espíritu, que no depende de emociones, ni de resultados, ni de condiciones externas. La vida te va a golpear, no una vez, sino muchas. Te va a traicionar, te va a decepcionar, te va a fallar. Y aún así, no estás llamado a rendirte. Estás llamado a resistir.
No porque seas invencible, sino porque fuiste diseñado para levantarte incluso después de caer. Porque dentro de ti hay algo que el mundo no puede quebrar. Una palabra que Dios habló sobre ti, una promesa que sigue viva aunque todo lo demás haya muerto. Y esa palabra no expira, esa promesa no caduca. Aunque estés en ruinas, sigue en pie. Hay una memoria espiritual que se activa en el dolor. Una conciencia que te recuerda que ya has vencido antes, que ya has pasado por tormentas peores, que ya has sangrado y sanado, que ya has sido herido y restaurado. Y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra vez, porque no estás peleando solo, nunca lo estuviste. Tal vez te sientas solo, pero Él está contigo. No como un espectador lejano, sino como un guerrero que entra en el ring contigo, que sangra contigo, que pelea a tu lado. Cristo no vino a cancelar tus batallas, vino a luchar contigo en cada una de ellas. Y tal vez la respuesta que estás esperando no llegará como un milagro espectacular. Tal vez no verás el mar abrirse ni fuego del cielo caer. Tal vez el único milagro será que aún estás de pie, que aún respiras, que aún crees, que aún no te has rendido. Y eso, créeme, ya es un testimonio. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con resistencia. No se trata de golpear más fuerte, sino de no dejar de golpear. De seguir orando, aunque parezca que Dios no responde. De seguir amando, aunque el corazón esté cansado. De seguir sembrando, aunque no veas cosecha. No tires la toalla, no ahora, no después de todo lo que has atravesado, no después de tanta lucha, de tanta entrega, de tanta fe. No permitas que el cansancio te robe lo que el proceso vino a entregarte. Aguanta, resiste, respira, pelea, porque cada segundo que pasa sin rendirte estás más cerca del día en que todo cobrará sentido, más cerca de la promesa, más cerca de la sanidad, más cerca de la redención. La fe genuina no es la que se demuestra con palabras bonitas, ni la que se expone en redes sociales con versículos bien editados. La fe verdadera no es la que se grita en la cima, sino la que se susurra en el valle. Esa que se sostiene sin evidencia, sin señales, sin certezas. Esa que respira cuando todo lo demás está asfixiando. Esa que elige seguir aún cuando todo alrededor te invita a renunciar. Porque hay días en los que lo último que te queda es una promesa vieja, una oración que parece no haber sido escuchada, un recuerdo de que Dios te habló una vez y nada más. Y sin embargo, eliges quedarte, no porque todo esté bien, sino porque tu alma sabe que abandonar no es opción. La fe no se mide cuando el dinero alcanza, cuando la salud está intacta, cuando el hogar está en paz. La fe se revela cuando el sueldo no llega, cuando el diagnóstico golpea, cuando el matrimonio cruje, cuando los hijos se alejan, cuando la casa se vuelve un campo de batalla. Es fácil creer cuando todo fluye. Es cómodo confiar cuando todo funciona. Pero la fe que cambia tu vida, la fe que mueve montañas, la fe que resucita lo que estaba muerto, esa solo aparece cuando todo está en ruinas y aún así te aferras a Dios como tu única esperanza. Porque hay momentos en los que ni tú mismo te reconoces. Estás agotado, confundido, emocionalmente drenado, y sin embargo estás de pie. Y eso es un milagro. Cada vez que eliges creer en medio del caos, estás gritando con tu vida que Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo esté de cabeza. Cada vez que decides amar cuando podrías odiar, dar cuando podrías retener, adorar cuando podrías quejarte, estás levantando un altar en medio del desierto. Y no se trata de negar lo que sientes. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de sostenerte con lo que te queda, aunque sea poco. Se trata de mirar al cielo con los ojos llenos de lágrimas y decir, no entiendo nada, pero confío en ti. La fe no siempre grita. A veces solo respira. A veces solo espera. A veces solo sobrevive. Pero incluso en su forma más pequeña sigue siendo poderosa. Porque no es el tamaño de tu fe lo que importa, sino en quién la depositaste. Y si está en Dios, aunque tiemble, aunque dude, aunque se arrastre, esa fe sigue viva. Y Dios honra esa fe. Él no se impresiona por lo que aparentas. Él responde a lo que sostienes cuando todo lo demás colapsa. El apóstol Pablo lo escribió con una claridad brutal. Nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es exactamente eso. La tribulación pesa, sí. Duele, sí.
Te rompe, sí, pero también produce. Produce algo que no podrías obtener de otra manera. Produce una profundidad que no se compra, una madurez que no se aprende en libros, una compasión que solo nace en quien ha llorado profundo, una fe que no depende de lo visible, sino de lo eterno. Y quizás no lo veas ahora. Quizás estás tan metido en la batalla que ni siquiera puedes imaginar un futuro sin dolor. Pero llegará el día en el que mirarás atrás y te darás cuenta de que no perdiste, aunque pareciera, que no te rendiste, aunque todo en ti gritaba que lo hicieras, que tu fe, esa fe débil, rota, temblorosa, fue suficiente para sostenerte. Porque Dios no está buscando perfección, está buscando verdad. Y la fe más verdadera muchas veces nace en los días más oscuros. Hay momentos en los que dejas de esperar que el milagro ocurra afuera y empiezas a entender que el verdadero milagro es que sigues respirando, sigues creyendo, sigues aquí. Porque todo a tu alrededor puede estar cayéndose a pedazos y aún así algo dentro de ti se niega a rendirse. Eso no es fuerza humana, eso no es motivación vacía, eso es algo sagrado. Es una evidencia viva de que Dios no solo obra en lo externo, sino que transforma desde lo más profundo. Porque hay oraciones que no se contestan con respuestas visibles, sino con una nueva versión de ti mismo que emerge del dolor como si nacieras otra vez, más sabio, más sereno, más fuerte. Durante tanto tiempo oraste para que cambiara tu situación, suplicaste por la sanidad, por la provisión, por la restauración, por la respuesta, y a veces no llegó nada, a veces no hubo milagro, a veces no hubo liberación. Pero hubo algo que sí ocurrió, aunque en silencio, aunque sin espectáculo, tú cambiaste, tú fuiste el milagro. La forma en que miras, la manera en que amas, la paz que llevas en el alma, aun cuando no hay razones visibles para tenerla. Esa estabilidad interna, ese centro firme, esa claridad espiritual que nadie más puede entender. Todo eso es el resultado de un proceso que parecía solo dolor, pero que escondía redención. Hay cicatrices que ya no duelen, pero tampoco se borran. Y no deberían. Porque cada una de ellas te recuerda que sobreviviste, que pasaste por el fuego, pero no te consumió, que cruzaste por las aguas profundas, pero no te ahogaste, que todo lo que vino a destruirte terminó enseñándote a edificarte de nuevo, con materiales más sólidos, con cimientos más hondos, con una convicción que no depende de lo que se ve, sino de lo que se sabe en lo íntimo del corazón. Dios no estaba reconstruyendo tu entorno, estaba rediseñando tu alma. Y no fue fácil, no fue rápido, no fue limpio. Fue un proceso brutal, incómodo, muchas veces solitario. Pero ahí, en ese rincón donde nadie te aplaudía, donde nadie entendía tu lucha, donde ni tú mismo sabías si ibas a aguantar, Dios estaba obrando, estaba moldeando. Estaba sosteniéndote cuando tú pensabas que te estabas desmoronando. Porque ese es su estilo. Él no siempre calma la tormenta, pero siempre transforma al navegante. No siempre cambia el escenario, pero siempre cambia el actor principal. Y esa transformación interior, aunque silenciosa, es el mayor milagro que puedes experimentar. No necesitas que todo a tu alrededor esté perfecto para reconocer que Dios ha sido fiel. A veces basta con mirar hacia adentro, ver que no eres el mismo, ver que ya no reaccionas como antes, ver que has perdonado a quien juraste que nunca lo harías, ver que tienes paz donde antes había rabia, ver que te levantaste solo con fe, solo con lágrimas, solo con Dios. Eso es milagroso, eso es sobrenatural, eso es testimonio. Porque lo que Él está haciendo contigo, no todos lo entienden, pero muchos lo necesitan. Y cuando se crucen contigo, no verán a alguien que lo tuvo fácil, verán a alguien que fue formado en el fuego y que lleva en sus ojos la certeza de haber sobrevivido. No sigas esperando señales externas para creer que Dios está orando. Mírate, escúchate, siente cómo a pesar de todo, algo en ti sigue latiendo con fuerza. Eso no es casualidad, es gracia, es propósito, es transformación. Porque a veces el milagro no llega como lo esperabas, porque el milagro eres tú. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que Dios no tiene prisa, que su tiempo no se ajusta a nuestro reloj, ni a nuestra ansiedad, ni a nuestra desesperación. Y eso por dentro duele.
Duele porque tenemos hambre de cambio, sed de respuestas, urgencia de alivio. Nos cansamos rápido, nos frustramos cuando las cosas no se mueven, nos sentimos ignorados cuando no hay avances. Pero el proceso de Dios no se guía por nuestros calendarios. Su obra es profunda, precisa, milimétrica, y por eso tarda. Porque no se trata solo de cambiar nuestras circunstancias, sino de formar algo eterno en nuestro interior. Dios no trabaja por presión, trabaja por diseño. Y cada día que parece perdido, cada temporada que parece estéril, cada espera que parece injusta, está moldeando algo que ni siquiera imaginamos. Hay quienes creen que tener fe significa recibir rápido, pero a veces tener fe es seguir esperando sin garantías, es confiar aunque no haya ninguna señal, es seguir caminando aun cuando no hay puerta a la vista. Y eso no significa que Dios se olvidó de ti, significa que está trabajando en una dimensión que tú no puedes ver. Porque si Él entregara todo apenas lo pedimos, ¿dónde quedaría la fe? ¿Dónde quedaría el crecimiento? ¿Dónde estaría la raíz que se forma solo cuando no hay fruto todavía? La espera no es castigo, es preparación. Y mientras tú crees que no está pasando nada, Dios está alineando personas, situaciones, palabras, batallas, escenarios que van a hacer sentido en el tiempo correcto. Muchas veces pedimos cosas grandes, pero no estamos preparados para sostenerlas. Queremos la bendición, pero no el carácter que la sostenga. Queremos la plataforma, pero no el peso de la responsabilidad. Queremos la sanidad, pero no estamos dispuestos a soltar hábitos que nos mantienen enfermos. Y entonces Dios, en su amor paciente, nos lleva por procesos que parecen lentos, que parecen repetitivos, que parecen innecesarios, pero que son exactos, porque su prioridad no es nuestra comodidad, es nuestra transformación. Él no quiere que solo llegues al destino, quiere que llegues entero, porque lo que te espera no se puede sostener con una fe superficial. Lo que Dios tiene para ti necesita raíces profundas, visión clara, resistencia probada. Y sí, hay días en los que te preguntas si todo esto vale la pena, si tanta lucha, tanta espera, tanto silencio, ¿tiene algún sentido? Te comparas, ves cómo otros avanzan, cómo otros conquistan, cómo otros celebran, y tú sigues en el mismo lugar, fiel pero cansado, obediente pero confundido, esperando pero con el alma desgastada. Pero escucha esto, Dios no se ha olvidado de ti. Él no te ha puesto en pausa, te ha puesto en formación, porque lo que viene no es pequeño. Lo que viene necesita una versión de ti que aún está en construcción. Y por eso el proceso duele, porque está siendo reformado desde adentro, porque cada minuto de aparente inactividad está gestando algo poderoso. La fe no es solo para creer que Dios puede hacer algo. La fe también es para esperar el tiempo en que Él decida hacerlo. Porque cuando llegue, y va a llegar, no será tarde, será perfecto. Y entonces mirarás atrás, y todo tendrá sentido. Las lágrimas, la soledad, los no, los portazos, las madrugadas en vela, los días sin respuesta, todo encajará. Porque el tiempo de Dios no es cómodo, pero es justo. No es rápido, pero es seguro. No es como el nuestro, pero siempre llega con una gloria que no podríamos haber construido por nuestra cuenta. Detrás de cada victoria que aplaudes, hay una historia que sangra. Nada que vale la pena se construyó sin dolor, sin noches largas, sin dudas que queman por dentro. La gloria que admiras en otros es muchas veces el fruto de batallas que no fueron televisadas, de desiertos que no dejaron huella en redes, pero que marcaron el alma para siempre. Todos quieren llegar, pero pocos están dispuestos a pagar el precio del camino. Todos quieren la tierra prometida, pero no todos aguantan el calor del desierto. La historia detrás de la gloria está hecha de renuncias que dolieron, de silencios que gritaron, de pérdidas que casi matan la esperanza. Pero aún así, quienes llegaron no fueron los más rápidos ni los más fuertes, sino los que no se detuvieron, los que a pesar del miedo siguieron, los que a pesar de estar rotos obedecieron, los que aunque sin fuerzas no soltaron la mano de Dios. Y eso es lo que hace que una promesa valga más. No solo su cumplimiento, sino el proceso que la construyó.
porque la gloria sin historia se desvanece, pero la gloria nacida del quebranto permanece. Con el tiempo te das cuenta de que no era solo cuestión de llegar, era cuestión de cómo llegabas, que no se trataba únicamente de alcanzar la meta, sino de quién te habías convertido en el proceso. Y eso cambia todo, porque cuando miras atrás, ya no ves solo los momentos de victoria, sino cada paso dado con los pies heridos, cada decisión tomada en medio de la incertidumbre, cada noche en la que, a pesar del cansancio, elegiste seguir. Es ahí donde comprendes que el trayecto tenía más peso que el destino. No fueron los logros lo que te hizo fuerte, fueron los días donde nadie te vio, pero aún así fuiste fiel. Fueron esas etapas donde te sentías vacío y roto, y sin embargo no soltaste la fe. Ese es el verdadero valor del camino. Te revela, te muestra quién eres cuando todo lo demás se cae. Te conecta con la esencia de Dios, no por lo que Él da, sino por lo que te enseña en medio de la espera. Porque hay lecciones que solo se aprenden mientras caminas sin mapa, mientras avanzas por convicción y no por resultados. Y ahora entiendes por qué dolió tanto, por qué tardó tanto, por qué pesó tanto. Porque tenía que formarte antes de entregarte lo que pedías. Porque no se trataba solo de lo que ibas a recibir, sino de en quién te ibas a convertir. Y eso lo cambia todo. Hoy puedes no entenderlo. Puedes sentir que has perdido más de lo que has ganado, que has llorado más de lo que has reído, que has dado más de lo que has recibido. Y tal vez sea cierto. Tal vez el proceso te haya desgastado. Tal vez la espera te haya dejado marcas. Tal vez te sientas más cansado que inspirado. Pero también es cierto esto, sigues aquí. Y eso lo dice todo. Lo que atravesaste no te destruyó, te construyó. El fuego no te consumió, te purificó. La herida no te mató, te reveló. Ahora sabes lo que vales, porque viste lo que fuiste capaz de soportar. Ahora sabes quién eres, porque lo descubriste en medio del silencio, cuando ya no quedaba nadie más que tú y Dios. Ahora sabes que el proceso no fue un castigo, fue un llamado a despertar, a crecer, a soltar, a transformar. Porque lo que parecía un fin fue el comienzo de algo más profundo. Y hoy lo entiendes. No era solo dolor, era formación. No era solo espera, era diseño. No era solo pérdida, era redirección. Y tal vez no lo grites, tal vez no lo publiques, tal vez nadie más lo note, pero tú lo sabes. El proceso dolió, sí. Pero también guarda silencio para que podamos escuchar lo que el ruido de nuestra ansiedad no nos deja percibir. No es ausencia, es precisión. No es castigo, es estrategia. A veces lo que creemos que es el fin de todo es solo el inicio de una transformación que no habríamos permitido si hubiésemos estado cómodos. Porque el dolor, aunque no lo parezca, tiene una intención divina. No es que Dios se complazca en verte llorar, es que Él sabe lo que hay dentro de ti y también sabe lo que necesita ser quebrado para que puedas sostener la gloria que viene después. Nadie quiere pasar por el proceso. Todos queremos la promesa, pero no el proceso. Queremos la victoria, pero no la guerra. Queremos el milagro, pero sin el desierto. Sin embargo, toda persona que ha sido usada, elevada, formada por Dios, ha tenido que atravesar noches donde no había garantía de nada. Donde lo único que lo sostuvo fue una palabra que aún no se cumplía, una fe que se negaba a morir. Y es en esos días, en esas estaciones donde todo arde por dentro, donde el alma se afina. Dios talla tu carácter en la cueva, no en la cima. Él te revela su propósito en la oscuridad, no cuando estás rodeado de certezas. Porque es ahí, cuando no tienes otra opción que rendirte o resistir, que descubres de qué estás hecho. Y tal vez pienses que no estás avanzando. Tal vez sientas que estás estancado, que tus oraciones no suben, que tu vida no cambia, que el proceso no termina. Pero incluso eso es parte del diseño. A veces, el silencio de Dios no es un signo de abandono, sino una invitación a madurar. Porque si todo llegara fácil, no necesitarías fe. Si todo fuera claro, no necesitarías confiar. Si todo doliera menos, nunca sabrías lo fuerte que puedes llegar a ser. Y si lo piensas bien, los momentos más profundos, más significativos, más transformadores de tu vida, no llegaron en medio del aplauso,
sino en medio del quebranto. No fueron las victorias las que te hicieron más sabio, fueron las derrotas. No fueron los días soleados los que forjaron tu carácter, fueron las tormentas. No fueron los caminos rectos los que te llevaron a conocer a Dios, sino los laberintos donde perdiste todo lo demás. Así que si hoy te sientes roto, confuso, sin respuestas, si estás atravesando una noche larga y silenciosa, si el proceso te está desgarrando por dentro y ya no sabes cuánto más puedes aguantar, quiero decirte que no estás perdido, estás siendo guiado, que no estás olvidado, estás siendo preparado, que no estás roto sin propósito, estás siendo reconstruido con intención. Porque aunque no lo entiendas ahora, un día mirarás atrás y verás que este dolor también fue gracia disfrazada, que este silencio también fue una voz, que esta etapa también fue un regalo, aunque vino envuelto en lágrimas. Y ese día comprenderás que el proceso no solo dolió, el proceso también te formó. Todos queremos una vida sin complicaciones, sin sobresaltos, sin interrupciones dolorosas. Queremos que las cosas sucedan cuando lo pedimos, como lo planeamos, en la dirección que nos haga sentir seguros y tranquilos. Pero la vida, cuando quiere enseñarte algo valioso, no te lleva por el camino recto. Te arrastra por senderos donde tus pies sangran, donde tus certezas se deshacen, donde tus planes se desmoronan uno por uno. Porque aunque cueste entenderlo, la adversidad no es un error en el diseño divino. Es una de las herramientas más poderosas que Dios utiliza para revelarte quién eres y sobre todo quién puedes llegar a ser. La adversidad no es la negación de una promesa, sino su confirmación disfrazada. No existe crecimiento real sin incomodidad. No existe madurez sin lucha. No existe propósito sin presión. Todos los que han sido verdaderamente usados por Dios conocen esta verdad. Antes de la gloria hay un proceso. Antes del cumplimiento hay una espera. Antes de la corona hay una cruz. No es poético, es real. No es romántico, es brutal. Y sin embargo, es absolutamente necesario. Porque solo en la escasez aprendes a depender. Solo en el dolor aprendes a resistir. Solo en el silencio aprendes a escuchar con el alma lo que no podrías oír con los oídos. Dios no te lleva al desierto para abandonarte, te lleva para purificarte, te lleva para hablarte sin interferencias, te lleva para romper todo lo que ha crecido torcido dentro de ti y para plantar lo que sí dará fruto en el tiempo perfecto. Y por más duro que sea, por más injusto que parezca, la adversidad tiene un valor eterno. Porque mientras tú estás contando los días que no entiendes, Él está formando una historia que será testimonio para muchos. Mientras tú estás preguntando ¿por qué a mí?, Dios está respondiendo con procesos que aún no puedes descifrar, pero que tienen un propósito más grande que tu dolor actual. Muchas veces pedimos que Dios nos transforme, pero no aceptamos el método. Queremos fe, pero sin pruebas. Queremos carácter, pero sin corrección. Queremos milagros, pero sin dependencia. Queremos que las puertas se abran, pero sin tener que tocar fondo. Y Dios, que nos ama con un amor demasiado puro para dejarnos en nuestra versión superficial, nos expone a procesos que sacan lo peor y lo mejor de nosotros. No porque quiera vernos sufrir, sino porque sabe que sin ese fuego nunca seríamos capaces de cargar lo que Él quiere poner sobre nuestros hombros. La adversidad revela intenciones, desnuda motivaciones, filtra amistades, prueba lealtades, fortalece convicciones. Y lo más hermoso, aunque no lo veas ahora, es que te alinea con lo eterno. Te desconecta del ruido de lo temporal y te ancla en lo profundo, en lo invisible, en lo esencial. Porque cuando estás en el límite es cuando descubres que Dios es real, que su presencia no depende de tu percepción, que su fidelidad no se mide por tus circunstancias, que su amor no se suspende cuando las cosas no salen como esperabas. Y es allí, justo allí, cuando no queda nada más que tu fe tambaleante, tu corazón quebrado y tu oración entrecortada, que empiezas a entender que no estás siendo castigado, estás siendo formado, que no estás siendo olvidado, estás siendo preparado,
que no estás siendo rechazado, estás siendo reubicado. Porque la adversidad, aunque te duela, aunque te agote, aunque te confunda, tiene un lugar sagrado en el diseño divino. No es el fin, es el fuego que te forja. Es la tierra donde tus raíces se hunden más profundo. Es el escenario donde tu historia se vuelve más fuerte que tu herida. Hay momentos en los que caminar con fe no se parece en nada a lo que te enseñaron. No hay música de fondo, no hay emoción en el pecho, no hay promesas brillando en el horizonte. Solo hay polvo, silencio y un cielo que parece indiferente. Creías que con Dios todo sería más claro, más directo, más estable. Pero la verdad es que la fe no se forma cuando todo está bien. La fe no se fortalece en los días fáciles. La fe verdadera, la que transforma tu alma y redefine tu camino, se forja en medio de la oscuridad. En esos tramos del viaje donde ya no sabes si estás avanzando o simplemente resistiendo por inercia. Es en el desierto donde se prueba tu visión. Cuando no ves nada, cuando no sientes nada, cuando no entiendes nada. Y aún así decides confiar. Aún así te levantas. Aún así sigues orando. No porque todo tenga sentido, sino porque algo dentro de ti, algo que no puedes explicar, sabe que Dios sigue allí, aunque no puedas verlo. Y eso es fe. No repetir frases bonitas, no negar el dolor, no aparentar fortaleza. Fe es seguir caminando con los pies temblando, con la voz quebrada, con el corazón en ruinas, pero con la convicción de que hay un propósito más allá de esta temporada. Muchos creen que la presencia de Dios se traduce en la ausencia de problemas. Que si Él está contigo, todo será paz, todo será provisión, todo será victoria. Pero no es así. La presencia de Dios no te exime del dolor, te acompaña en él. No elimina las tormentas, pero te enseña a dormir en medio de ellas. No impide que te traicionen, que te abandonen, que te fallen, pero te sostiene cuando todos se van. Y es por eso que la fe genuina no nace en los altares, nace en los desiertos. Nace cuando ya no tienes nada más que una palabra que te dio Dios, una promesa que parece lejana y un alma que se niega a dejar de creer. Hay una profundidad en el silencio de Dios que solo se entiende cuando has caminado por el valle más oscuro, cuando has llorado sin recibir respuesta, cuando has clamado sin ver resultados, cuando has amado y no te han correspondido, cuando has dado y te han rechazado, y aún así decides perdonar, aún así decides confiar, aún así eliges quedarte, porque sabes que no estás allí por casualidad, porque sabes que el que te trajo hasta aquí no te dejará morir en este lugar, porque si Dios te permitió entrar al desierto, es porque también ha preparado la salida. La fe no es una emoción, es una elección, es una decisión diaria de mirar más allá de lo visible, de declarar vida donde todo parece muerto, de encontrar sentido incluso en el caos. Y cada vez que eliges confiar, aunque todo te diga que no vale la pena, estás construyendo algo eterno dentro de ti. Estás edificando un templo interior donde Dios puede habitar incluso en los días más oscuros. Porque Él no necesita que entiendas todo, solo necesita que no sueltes su mano, que recuerdes quién eres, aun cuando todo alrededor quiera convencerte de que has sido olvidado. Así que si hoy estás atravesando tu propio desierto, si estás caminando por un terreno seco, sin dirección clara, sin ánimo, sin certezas, quiero que sepas que no estás solo, que tu fe, aunque pequeña, está siendo fortalecida, que cada paso que das, aunque parezca insignificante, tiene peso en lo eterno. Que cada día que eliges no rendirte, estás adorando de la forma más profunda. Porque hay momentos en los que el milagro no es salir del desierto. El milagro es seguir caminando dentro de él, con la cabeza erguida, con el corazón latiendo, con la fe intacta. Llega un punto en el que ya no sabes si estás luchando por algo o solo estás luchando por no rendirte. Has perdido tanto, has aguantado tanto, has llorado en silencio tantas veces, que la idea de soltarlo todo empieza a parecer una opción razonable. El cansancio no es solo físico, es espiritual. Es como llevar un peso invisible en el alma, una carga que no se ve, pero que te aplasta desde adentro. Y es justo ahí, en esa línea delgada entre continuar y dejarlo todo, donde se define quién serás en el futuro. No es en las victorias donde se forma tu carácter, es en los momentos en los que nadie te aplaude, en los que nadie te entiende, en los que sigues peleando solo por obediencia, por fe, por dignidad, por no traicionar lo que crees. No es romántico, no es heroico,
es brutal, es despiadado. Porque pelear por algo que aún no ves, confiar en algo que aún no llega, insistir cuando todo grita que no tiene sentido, duele. Duele más que cualquier golpe físico. Duele porque te expone. Duele porque te quema la esperanza a fuego lento. Duele porque te obliga a confrontar tus límites, tus miedos, tus dudas, tu historia. Pero también es ahí donde aparece una fuerza que no sabías que tenías. No una fuerza ruidosa, no una fuerza visible, sino una resistencia que nace en lo más profundo de tu espíritu, que no depende de emociones, ni de resultados, ni de condiciones externas. La vida te va a golpear. No una vez, sino muchas. Te va a traicionar, te va a decepcionar, te va a fallar. Y aún así, no estás llamado a rendirte. Estás llamado a resistir. No porque seas invencible, sino porque fuiste diseñado para levantarte incluso después de caer. Porque dentro de ti hay algo que el mundo no puede quebrar. Una palabra que Dios habló sobre ti. Una promesa que sigue viva aunque todo lo demás haya muerto. Y esa palabra no expira. Esa promesa no caduca. Aunque estés en ruinas, sigue en pie. Hay una memoria espiritual que se activa en el dolor. Una conciencia que te recuerda que ya has vencido antes, que ya has pasado por tormentas peores, que ya has sangrado y sanado, que ya has sido herido y restaurado. Y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra vez. Porque no estás peleando solo. Nunca lo estuviste. Tal vez te sientas solo, pero Él está contigo. No como un espectador lejano, sino como un guerrero que entra en el ring contigo, que sangra contigo, que pelea a tu lado. Cristo no vino a cancelar tus batallas, vino a luchar contigo en cada una de ellas. Y tal vez la respuesta que estás esperando no llegará como un milagro espectacular. Tal vez no verás el mar abrirse ni fuego del cielo caer. Tal vez el único milagro será que aún estás de pie, que aún respiras, que aún crees, que aún no te has rendido. Y eso, créeme, ya es un testimonio. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con resistencia. No se trata de golpear más fuerte, sino de no dejar de golpear. De seguir orando, aunque parezca que Dios no responde. De seguir amando, aunque el corazón esté cansado. De seguir sembrando, aunque no veas cosecha. No tires la toalla, no ahora, no después de todo lo que has atravesado. No después de tanta lucha, de tanta entrega, de tanta fe. No permitas que el cansancio te robe lo que el proceso vino a entregarte. Aguanta, resiste, respira, pelea, porque cada segundo que pasa sin rendirte estás más cerca del día en que todo cobrará sentido, más cerca de la promesa, más cerca de la sanidad, más cerca de la redención. La fe genuina no es la que se demuestra con palabras bonitas, ni la que se expone en redes sociales con versículos bien editados. La fe verdadera no es la que se grita en la cima, sino la que se susurra en el valle. Esa que se sostiene sin evidencia, sin señales, sin certezas. Esa que respira cuando todo lo demás está asfixiando. Esa que elige seguir aún cuando todo alrededor te invita a renunciar. Porque hay días en los que lo último que te queda es una promesa vieja, una oración que parece no haber sido escuchada, un recuerdo de que Dios te habló una vez y nada más. Y sin embargo, eliges quedarte, no porque todo esté bien, sino porque tu alma sabe que abandonar no es opción. La fe no se mide cuando el dinero alcanza, cuando la salud está intacta, cuando el hogar está en paz. La fe se revela cuando el sueldo no llega, cuando el diagnóstico golpea, cuando el matrimonio cruje, cuando los hijos se alejan, cuando la casa se vuelve un campo de batalla. Es fácil creer cuando todo fluye. Es cómodo confiar cuando todo funciona. Pero la fe que cambia tu vida, la fe que mueve montañas, la fe que resucita lo que estaba muerto, esa solo aparece cuando todo está en ruinas y aún así te aferras a Dios como tu única esperanza. Porque hay momentos en los que ni tú mismo te reconoces. Estás agotado, confundido, emocionalmente drenado, y sin embargo estás de pie. Y eso es un milagro. Cada vez que eliges creer en medio del caos, estás gritando con tu vida que Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo esté de cabeza. Cada vez que decides amar cuando podrías odiar, dar cuando podrías retener, adorar cuando podrías quejarte, estás levantando un altar en medio del desierto. Y no se trata de negar lo que sientes. No se trata de fingir que todo está bien.
Se trata de sostenerte con lo que te queda, aunque sea poco. Se trata de mirar al cielo con los ojos llenos de lágrimas y decir, no entiendo nada, pero confío en ti. La fe no siempre grita, a veces solo respira, a veces solo espera, a veces solo sobrevive. Pero incluso en su forma más pequeña sigue siendo poderosa, porque no es el tamaño de tu fe lo que importa, sino en quién la depositaste. Y si está en Dios, aunque tiemble, aunque dude, aunque se arrastre, esa fe sigue viva. Y Dios honra esa fe. Él no se impresiona por lo que aparentas. Él responde a lo que sostienes cuando todo lo demás colapsa. El apóstol Pablo lo escribió con una claridad brutal. Nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es exactamente eso. La tribulación pesa, sí. Duele, sí. Te rompe, sí. Pero también produce. Produce algo que no podrías obtener de otra manera. Produce una profundidad que no se compra, una madurez que no se aprende en libros, una compasión que solo nace en quien ha llorado profundo, una fe que no depende de lo visible, sino de lo eterno. Y quizás no lo veas ahora. Quizás estás tan metido en la batalla que ni siquiera puedes imaginar un futuro sin dolor. Pero llegará el día en el que mirarás atrás y te darás cuenta de que no perdiste, aunque pareciera, que no te rendiste, aunque todo en ti gritaba que lo hicieras, que tu fe, esa fe débil, rota, temblorosa, fue suficiente para sostenerte. Porque Dios no está buscando perfección, está buscando verdad. Y la fe más verdadera muchas veces nace en los días más oscuros. Hay momentos en los que dejas de esperar que el milagro ocurra afuera y empiezas a entender que el verdadero milagro es que sigues respirando, sigues creyendo, sigues aquí. Porque todo a tu alrededor puede estar cayéndose a pedazos y aún así algo dentro de ti se niega a rendirse. Eso no es fuerza humana, eso no es motivación vacía, eso es algo sagrado. Es una evidencia viva de que Dios no solo obra en lo externo, sino que transforma desde lo más profundo. Porque hay oraciones que no se contestan con respuestas visibles, sino con una nueva versión de ti mismo que emerge del dolor como si nacieras otra vez, más sabio, más sereno, más fuerte. Durante tanto tiempo oraste para que cambiara tu situación, suplicaste por la sanidad, por la provisión, por la restauración, por la respuesta, y a veces no llegó nada, a veces no hubo milagro, a veces no hubo liberación, pero hubo algo que sí ocurrió, aunque en silencio, aunque sin espectáculo, tú cambiaste, tú fuiste el milagro, la forma en que miras, la manera en que amas, la paz que llevas en el alma, aun cuando no hay razones visibles para tenerla. Esa estabilidad interna, ese centro firme, esa claridad espiritual que nadie más puede entender. Todo eso es el resultado de un proceso que parecía solo dolor, pero que escondía redención. Hay cicatrices que ya no duelen, pero tampoco se borran. Y no deberían. Porque cada una de ellas te recuerda que sobreviviste, que pasaste por el fuego, pero no te consumió, que cruzaste por las aguas profundas, pero no te ahogaste, que todo lo que vino a destruirte terminó enseñándote a edificarte de nuevo, con materiales más sólidos, con cimientos más hondos, con una convicción que no depende de lo que se ve, sino de lo que se sabe en lo íntimo del corazón. Dios no estaba reconstruyendo tu entorno, estaba rediseñando tu alma. Y no fue fácil, no fue rápido, no fue limpio. Fue un proceso brutal, incómodo, muchas veces solitario, pero ahí, en ese rincón donde nadie te aplaudía, donde nadie entendía tu lucha, donde ni tú mismo sabías si ibas a aguantar, Dios estaba obrando, estaba moldeando, estaba sosteniéndote cuando tú pensabas que te estabas desmoronando. Porque ese es su estilo. Él no siempre calma la tormenta, pero siempre transforma al navegante. No siempre cambia el escenario, pero siempre cambia el actor principal. Y esa transformación interior, aunque silenciosa, es el mayor milagro que puedes experimentar. No necesitas que todo a tu alrededor esté perfecto para reconocer que Dios ha sido fiel. A veces basta con mirar hacia adentro, ver que no eres el mismo, ver que ya no reaccionas como antes, ver que has perdonado a quien juraste que nunca lo harías, ver que tienes paz donde antes había rabia, ver que te levantaste solo con fe, solo con lágrimas, solo con Dios. Eso es milagroso.
Eso es sobrenatural, eso es testimonio. Porque lo que Él está haciendo contigo, no todos lo entienden, pero muchos lo necesitan. Y cuando se crucen contigo, no verán a alguien que lo tuvo fácil, verán a alguien que fue formado en el fuego y que lleva en sus ojos la certeza de haber sobrevivido. No sigas esperando señales externas para creer que Dios está orando. Mírate, escúchate, siente cómo a pesar de todo, algo en ti sigue latiendo con fuerza. Eso no es casualidad, es gracia, es propósito, es transformación. Porque a veces el milagro no llega como lo esperabas, porque el milagro eres tú. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que Dios no tiene prisa, que su tiempo no se ajusta a nuestro reloj, ni a nuestra ansiedad, ni a nuestra desesperación. Y eso por dentro duele. Duele porque tenemos hambre de cambio, sed de respuestas, urgencia de alivio. Nos cansamos rápido, nos frustramos cuando las cosas no se mueven, nos sentimos ignorados cuando no hay avances. Pero el proceso de Dios no se guía por nuestros calendarios. Su obra es profunda, precisa, milimétrica, y por eso tarda. Porque no se trata solo de cambiar nuestras circunstancias, sino de formar algo eterno en nuestro interior. Dios no trabaja por presión, trabaja por diseño. Y cada día que parece perdido, cada temporada que parece estéril, cada espera que parece injusta, está moldeando algo que ni siquiera imaginamos. Hay quienes creen que tener fe significa recibir rápido, pero a veces tener fe es seguir esperando sin garantías, es confiar aunque no haya ninguna señal, es seguir caminando aun cuando no hay puerta a la vista. Y eso no significa que Dios se olvidó de ti, significa que está trabajando en una dimensión que tú no puedes ver. Porque si Él entregara todo apenas lo pedimos, ¿dónde quedaría la fe? ¿Dónde quedaría el crecimiento? ¿Dónde estaría la raíz que se forma solo cuando no hay fruto todavía? La espera no es castigo, es preparación. Y mientras tú crees que no está pasando nada, Dios está alineando personas, situaciones, palabras, batallas, escenarios que van a hacer sentido en el tiempo correcto. Muchas veces pedimos cosas grandes, pero no estamos preparados para sostenerlas. Queremos la bendición, pero no el carácter que la sostenga. Queremos la plataforma, pero no el peso de la responsabilidad. Queremos la sanidad, pero no estamos dispuestos a soltar hábitos que nos mantienen enfermos. Y entonces Dios, en su amor paciente, nos lleva por procesos que parecen lentos, que parecen repetitivos, que parecen innecesarios, pero que son exactos, porque su prioridad no es nuestra comodidad, es nuestra transformación. Él no quiere que solo llegues al destino, quiere que llegues entero, porque lo que te espera no se puede sostener con una fe superficial. Lo que Dios tiene para ti necesita raíces profundas, visión clara, resistencia probada. Y sí, hay días en los que te preguntas si todo esto vale la pena, si tanta lucha, tanta espera, tanto silencio, ¿tiene algún sentido? Te comparas, ves cómo otros avanzan, cómo otros conquistan, cómo otros celebran, y tú sigues en el mismo lugar, fiel pero cansado, obediente pero confundido, esperando pero con el alma desgastada. Pero escucha esto, Dios no se ha olvidado de ti. Él no te ha puesto en pausa, te ha puesto en formación, porque lo que viene no es pequeño. Lo que viene necesita una versión de ti que aún está en construcción, y por eso el proceso duele, porque está siendo reformado desde adentro, porque cada minuto de aparente inactividad está gestando algo poderoso. La fe no es solo para creer que Dios puede hacer algo. La fe también es para esperar el tiempo en que Él decida hacerlo. Porque cuando llegue, y va a llegar, no será tarde, será perfecto. Y entonces mirarás atrás, y todo tendrá sentido. Las lágrimas, la soledad, los no, los portazos, las madrugadas en vela, los días sin respuesta, todo encajará. Porque el tiempo de Dios no es cómodo, pero es justo. No es rápido, pero es seguro. No es como el nuestro, pero siempre llega con una gloria que no podríamos haber construido por nuestra cuenta. Detrás de cada victoria que aplaudes, hay una historia.